En el ejercicio de hoy día vamos a ver los conceptos de condensadores esféricos aislados juntamente con la asociación de condensadores en paralelo. Y para esto lo vamos a hacer con este ejercicio que acabamos de plantear, en el cual tenemos un condensador esférico de radio A mucho más pequeño que el condensador esférico de radio B. Pero ambos capacitores, tanto el más pequeño como el más grande, están unidos mediante un alambre conductor, lo que hace de que se conecten las armaduras de ambos capacitores. Por lo tanto, nosotros por concepto de condensador, que está constituido por dos conductores separados a una cierta distancia, entre los cuales hay una diferencia potencial, faltaría entonces las otras armaduras correspondientes al condensador más pequeño y al condensador más grande. Es decir, lo que tenemos nosotros es uno de los conductores o una de las armaduras de ambos capacitores, pero faltarían las armaduras de los dos. Y entonces el concepto de capacitor aislado significa de que tenemos una armadura cercana al observador y la otra armadura se encontraría en el infinito. Por lo tanto, en el infinito, la armadura del capacitor más pequeño se uniría a la armadura del capacitor más grande. Esa unión se produce justamente en ese punto que denominamos el infinito. Así que si nosotros quisiéramos hacer un símil o una analogía con esta conexión que tenemos aquí en la pizarra, esto equivaldría, sería equivalente entonces a dos condensadores que estuvieran conectados en paralelo. Es decir, las armaduras del condensador de radio A, ambas armaduras del condensador de radio A estarían conectadas a ambas armaduras del condensador de radio B. Y eso, por lo que hemos aprendido en clases de teoría, correspondería a una conexión de tipo paralela. ¿Ya? Entonces, estaríamos haciendo el equivalente, esto equivaldría a esto. Por lo tanto, a este condensador le vamos a llamar que tiene capacitancia A y a este que tiene capacitancia B. ¿Y qué es lo que se nos solicita en este ejercicio? Se nos pide que calculemos la carga que tiene el condensador de radio A y la carga que tiene el condensador de radio B, considerando que todo el sistema, o sea, la unión de los dos condensadores en paralelo, tiene una carga Q. Por lo tanto, partimos de la premisa que tendríamos que entonces la carga total del sistema sería igual a la carga A más la carga del condensador de radio B. ¿Por qué? Porque en una asociación en paralelo, la carga total es la suma de la carga de cada uno de los condensadores que están conectados. Bien, vamos a partir entonces calculando primero la carga del condensador más pequeño, o sea, el que tiene un radio menor. Y eso lo haremos de la siguiente manera. Entonces, primero pongamos acá cálculo de la carga del condensador que tiene radio A. Bueno, nosotros tenemos una definición de capacitancia. En general, nosotros sabemos que la capacitancia se define como la carga de una de las armaduras del condensador dividida por la diferencia de potencial que hay entre ambas armaduras. Pero nosotros usamos el B considerando de que el otro punto de referencia puede estar a tierra o puede estar en infinito, así que lo dejamos como justamente la letra V.
Así que para el condensador de radio A tendríamos que la capacitancia A sería igual entonces a la carga de ese condensador partido por el voltaje en A. Si despejamos, nosotros tendríamos que la carga en el condensador A sería igual a su capacitancia multiplicado por la diferencia de potencial que tiene entre las armaduras. Sería la armadura más cercana, radio A, y la otra estaría en el infinito. ¿Ya? Entonces tendríamos que destacar esta expresión. Esta expresión. Luego, nosotros por teoría también sabemos, un segundo punto importante, es que la capacitancia para cualquier condensador aislado de un cierto radio es igual a 4pi epsilon 0 multiplicado por su radio, y en este caso sería el radio del condensador A. O sea, nos quedaría epsilon 0A. Y además, tenemos que tener presente que en una conexión de condensadores en paralelo, siempre el voltaje que hay en ambos condensadores es el mismo al voltaje total. Entonces el voltaje total sería igual al voltaje en el condensador A igual en el condensador B. Así que nosotros podríamos decir entonces que el voltaje en A va a ser igual al voltaje total. Entonces con esas tres expresiones, la carga en este condensador, la capacitancia y el voltaje en A, tendríamos que nosotros obtener lo que se nos está solicitando en el ejercicio. ¿Cómo procedemos? Bueno, usando la misma expresión general que tenemos aquí, nosotros podríamos despejar el voltaje total. Entonces, tendríamos que voltaje total sería igual entonces a la carga total partida por la capacitancia total o equivalente. ¿Cómo sacamos la capacitancia equivalente? Este conjunto de capacitores que están en paralelo equivale en sus efectos a tener un solo condensador o un solo capacitor que hace las veces de estos dos en paralelo, que se denomina capacitancia equivalente. Y para calcular dicho condensador, cuando tenemos dos condensadores en paralelo, entonces la capacitancia equivalente se calcula de la siguiente manera. Entonces nosotros tendríamos que la capacitancia equivalente es igual a la capacitancia del primer condensador más la capacitancia del capacitor que tiene radio mayor, es decir, radio B. Así que si nosotros reemplazamos esto en la expresión para el voltaje total, nos quedaría entonces que el voltaje total es igual a la carga total partido por CA más CB. Pero ya aprendimos, o mejor dicho, ya expresamos que la capacitancia total para el condensador de radio A es 4pi epsilon 0A, y por lo tanto la capacitancia para el condensador de radio B será lo mismo, 4pi epsilon 0 multiplicado por su radio. Así es que, pasando a continuación a otro punto, tendríamos lo siguiente, que el voltaje total es igual a la carga partido por la capacitancia del condensador más pequeño, que lo tenemos en esta expresión, 4pi epsilon 0A, más la capacitancia del condensador de radio mayor, más 4pi epsilon 0B. Y ahí entonces tendríamos el voltaje total. Ese voltaje total es el mismo que el voltaje que hay en el condensador de radio A. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos ese voltaje y la respectiva capacitancia del condensador en esta expresión,
Así es que la carga en el capacitor de radio más pequeño, la carga era entonces, sería igual a la capacitancia que tiene ese condensador, C sub A, que lo tenemos acá, 4pi epsilon 0A, multiplicado por el voltaje que hay en ese capacitor. Pero ese voltaje que hay en el capacitor sabemos que es igual al voltaje total. ¿Por qué? Porque está en una conexión en paralelo, y en paralelo los voltajes en los capacitores son todos iguales. Así que nos quedaría entonces multiplicado por V sub A, que sería el voltaje total, es decir, Q partido por 4pi epsilon 0A más 4pi epsilon 0B. Como tenemos 4pi epsilon 0 en esa expresión del lado derecho, podemos factorizar, entonces nos queda que la carga en A sería 4pi epsilon 0A multiplicado por la carga total y 4pi epsilon 0 factor de A más B. Como tenemos la expresión constante 4pi epsilon 0 tanto en el numerador como en el denominador, lo cancelamos, de tal manera que la carga en el condensador A sería la carga total de todo el sistema, que es un dato que nos da el problema, dividido por la suma de ambos radios, y eso multiplicado por el radio del menor. Ahora, para darle un carácter distinto, más relacionado con sus dimensiones geométricas, entonces juntamos A, que sería el radio del más pequeño, dividido por la suma de ambos radios, y eso finalmente multiplicado por la carga total. Y ahí entonces tendríamos la carga que tiene el capacitor de radio menor. De la misma manera, entonces, como un segundo punto, porque el primero era el cálculo de la carga en el capacitor que tiene radio A, entonces ahora nosotros lo que haríamos es el cálculo, entonces, cálculo de la carga eléctrica del condensador de radio B. Y procedemos exactamente de la misma manera como lo hicimos en el primero, es decir, de la expresión C sub B, nosotros sacamos que es igual a Q sub B partido por el voltaje en B. Entonces nuestra carga en B, que es la que necesitamos calcular para este ejercicio, va a ser igual entonces a C sub B, capacitancia en ese condensador, multiplicado por el voltaje o la diferencia de potencial que hay en el más grande. Por otro lado, ¿cierto? Nosotros sabemos que el condensador tiene capacitancia B, sería igual a 4pi epsilon 0B. Igual que teníamos para el más pequeño, pero solamente nos cambia el radio. Como están conectados en paralelo ambos condensadores, significa que también el voltaje que hay en el capacitor más grande es exactamente el mismo que hay en el voltaje en el condensador A, y es el mismo que hay como voltaje total, es decir, B sub B es igual a B. ¿Ya? Entonces, a continuación, procedemos a decir de que el voltaje total es igual a la carga total partido por el C equivalente, de la misma manera como lo hicimos acá. Nuestro C equivalente otra vez es la suma de los dos capacitores en con sus respectivas capacitancias. Por lo tanto, nosotros tendríamos que el voltaje total va a ser igual a la carga total partido por la suma de los dos condensadores en cuanto a su capacitancia, ¿cierto? Y entonces nos quedaría de que voltaje es igual a, y aquí aprovechamos a factorizar el tiro, 4pi epsilon 0 A más B. Vamos a arreglar ahí la línea que nos quedó
un poco distorsionada. Así que por lo tanto, siguiendo el mismo razonamiento, vamos a decir ahora que Q sub B es igual a C sub B 4pi epsilon 0 por el radio multiplicado por el voltaje en B, pero el voltaje en B es el voltaje total y eso equivale a Q partido por 4pi epsilon 0 A más B. Como tenemos 4pi epsilon 0 en el numerador y en el denominador, los cancelamos y nos queda que la carga que hay en el condensador más grande, que está en paralelo con el condensador de radio más pequeño, radio A, sería igual entonces, y colocándolo con la misma forma que le dimos al otro, sería igual a B partido por la suma de ambos radios y multiplicado por la carga total. Entonces, si uno se da cuenta, si uno analiza un poquito los resultados, ambos resultados, la carga en A como la carga en B, echan mano de los datos que se nos dieron en el problema, que sería la carga total, que sería el radio del pequeño y el radio del más grande. Con la única diferencia que para la carga en el más grande partimos con B, lo demás es exactamente igual, y la carga para el más pequeño aparece el término en A, o partimos con A por decirlo así. Bueno, ese sería el ejercicio, bastante interesante, puesto que entendemos un poquito más cómo son las conexiones de los condensadores esféricos aislados. Aislado en el sentido de que se le llama así porque una de las armaduras se encuentra en el infinito. Y eso es todo. De la misma manera, entonces, como un segundo punto, porque el primero era el cálculo de la carga en el capacitor que tiene radio A, entonces ahora nosotros lo que haríamos es el cálculo, entonces, cálculo de la carga eléctrica del condensador de radio B. Y procedemos exactamente de la misma manera como lo hicimos en el primero, es decir, de la expresión C sub B, nosotros sacamos que es igual a Q sub B partido por el voltaje en B. Entonces nuestra carga en B, que es la que necesitamos calcular para este ejercicio, va a ser igual entonces a C sub B, capacitancia en ese condensador, multiplicado por el voltaje o la diferencia de potencial que hay en el más grande. Por otro lado, ¿cierto? Nosotros sabemos que el condensador tiene capacitancia B, sería igual a 4pi epsilon 0B. Igual que teníamos para el más pequeño, pero solamente nos cambia el radio. Como están conectados en paralelo ambos condensadores, significa que también el voltaje que hay en el capacitor más grande es exactamente el mismo que hay en el voltaje en el condensador A, y es el mismo que hay como voltaje total, es decir, B sub B es igual a B. ¿Ya? Entonces, a continuación, procedemos a decir de que el voltaje total es igual a la carga total partido por el C equivalente, de la misma manera como lo hicimos acá. Nuestro C equivalente otra vez es la suma de los dos capacitores con sus respectivas capacitancias. Por lo tanto, nosotros tendríamos que el voltaje total va a ser igual a la carga total partido por la suma de los dos condensadores en cuanto a su capacitancia, ¿cierto? Y entonces nos quedaría de que voltaje es igual a, y aquí aprovechamos a factorizar el tiro, 4pi epsilon 0 A más B. Vamos a arreglar ahí la línea que nos quedó un poco distorsionada. Así es que por lo tanto, siguiendo el mismo razonamiento, vamos a decir ahora
que Q sub B es igual a C sub B 4pi epsilon 0 por el radio, multiplicado por el voltaje en B, pero el voltaje en B es el voltaje total, y eso equivale a Q partido por 4pi epsilon 0 A más B. Como tenemos 4pi epsilon 0 en el numerador y en el denominador, los cancelamos y nos queda que la carga que hay en el condensador más grande, que está en paralelo con el condensador de radio más pequeño, radio A, sería igual entonces, y colocándolo con la misma forma que le dimos al otro, sería igual a B partido por la suma de ambos radios y multiplicado por la carga total. Entonces, si uno se da cuenta, si uno analiza un poquito los resultados, ambos resultados, la carga en A como la carga en B, echan mano de los datos que se nos dieron en el problema, que sería la carga total, que sería el radio del pequeño y el radio del más grande, con la única diferencia que para la carga en el más grande partimos con B, lo demás es exactamente igual, y la carga para el más pequeño aparece el término en A, o partimos con A por decirlo así. Bueno, ese sería el ejercicio, bastante interesante, puesto que entendemos un poquito más cómo son las conexiones de los condensadores esféricos aislados. Aislado en el sentido de que se le llama así porque una de las armaduras se encuentra en el infinito. Y eso es todo.